Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a unas cuantas diapositivas. Vamos a pasar de la anterior clase que no hemos podido mostrarles algunas cosas aquí, mejor prácticas que otras. Bueno, aquí están las cuatro cavidades de nuestro corazón: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que se comunican a través de las válvulas, ¿no? La derecha, la válvula tricuspidia; la izquierda, la válvula mitral o bicuspidia también. Y estas cuatro cavidades, el ventrículo derecho da lugar al nacimiento de la arteria aorta pulmonar, ¿no? Derecha e izquierda, que lleva la sangre no oxigenada a los pulmones para que se oxigene, ¿no? Y el ventrículo izquierdo da lugar a la arteria aorta, la gran aorta, que va a llevar sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo a través de sus divisiones, ¿no? Que tenemos en la arteria aorta. Y las aurículas, que son recepcionadores, diríamos: la aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior, que son las que recogen la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo, de la parte superior, cabeza y cuello, la vena cava superior. La aurícula izquierda, que recibe a las cuatro venas pulmonares, aquí sangre completamente oxigenada, que va a pasar al ventrículo, y todo ese circuito que hemos hablado de circulación derecha, circulación izquierda, muy importante para nosotros, para entender este aspecto de venas o no venas que tiene nuestro cuerpo, ¿no? De sangre oxigenada o sangre arterial. Eso nos interesa a nosotros. Entonces, dentro de las historias clínicas, dentro de la parte cardíaca, ¿no? Igual, siempre vamos a partir de lo que estamos haciendo en la práctica. Nos estamos presentando motivo de consulta, la historia luego de la enfermedad de la zona en la historia clínica. Aquí en la parte cardíaca, muy importante el dolor torácico, ¿no? El dolor torácico opresivo que tiene el paciente cuando tiene algún problema cardíaco en el lado izquierdo del hemitórax. Obviamente el corazón está en el lado izquierdo. ¿Y habrá casos de corazón a la derecha? A ver, ¿qué se llama en este caso? Dextrocardia. Levocardia sería al lado izquierdo normal. Dextrocardia es al lado derecho. ¿Listo? Entonces, dextrocardia, puede haber dolor torácico en el lado derecho en caso de que tenga dextrocardia. Muy raros casos, pero hay. Y miren, los síntomas predominantes: disnea, mareos, pérdida de conocimiento. Miren, cualquier pérdida de conocimiento, hay que pensar en un problema cardíaco o cerebral. Dos cosas que nosotros pensamos, igual ustedes, ¿no? Van a pensar, cuando alguien ha perdido el conocimiento, algo cardíaco o algo de cerebro, ¿no? Los dos órganos que inmediatamente van a alterar la conciencia. Bien, entonces, hay algunos datos así importantes que podemos recabar de la historia clínica del paciente cardíaco. Igual los antecedentes personales, los factores de riesgo, antecedentes médicos, quirúrgicos, alergias, tratamientos recibidos, en fin, nos van a servir para hacer con una, a veces encajan en alguna patología cardíaca. La anamnesis, igual el dolor, disnea, y este síntoma, este edema en miembros inferiores, y luego puede ser hasta el abdomen, es importantísimo, ¿no? Este es un síntoma que nosotros, es un signo, perdón, que nosotros vamos a tratar en fisioterapia, ¿no? Entonces, por eso, el motivo de esta clase, más luego vamos a hablar de los diferentes tipos de edemas, y ustedes tienen que saber cuál es la causa del edema, y de acuerdo a eso van a hacer su tratamiento. ¿Listo? Mareos, cansancios, que habíamos dicho, y síncope, que es una pérdida de conocimiento, pérdida de conciencia momentánea, por eso se llama síncope. En primeros auxilios quieren llevarlo todo eso, ¿no es? Síncope, hipotimia, todo. Eso. Dolor torácico. Miren, el dolor torácico es típico, paciente que está por encima de los 40 años. Ahora cada vez los infartos de corazón son en gente más joven incluso, ¿ya? Por el estrés que vivimos, por el tiempo que se vive, ¿no es cierto? Entonces,
La localización es bien típica. El paciente se queja de que algo le está apretando el nivel de su corazón y no le deja respirar, ¿no? Y dependiendo de este dolor torácico, de la duración del tiempo que va a permanecer con ese dolor, ya vienen los otros síntomas asociados, como la pérdida de conocimiento y bueno, todo lo que después puede ser con muerte inclusive, ¿no es cierto? Bien, entonces, ese dolor torácico no hay que pasarlo desapercibido, eso es lo que recomendamos siempre. Alguien que ha tenido un paciente o alguno de sus familiares, usted es un dolorcito en el corazón, en el hemitórax izquierdo, el área cardíaca, y ahora sabemos dónde está, ¿no es cierto? Entonces, ahí rápidamente puede ser corazón, pero tiene a la vez este dolor irradiación. Miren el esquema, está irradiado hacia la parte interna del miembro superior izquierdo. Sí, ciérralo por favor. Muy contento allá afuera. Ya, entonces, tiene irradiación hacia la parte interna del miembro superior. Esa es una de las características del dolor cardíaco, ¿ya? De la opresión cardíaca. Entonces, ahí, si se ha irradiado, ya ustedes con certeza digan, es algo de corazón. Urgente, un cardiólogo, electrocardiograma, porque de repente es infarto o está queriendo infartarse ese corazón. El infarto no es nada más que la pérdida de sangre o la falta de sangre en el miocardio, en el músculo cardíaco. Ese es el infarto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las arterias que van a irrigar al miocardio? Las coronarias. Entonces, las coronarias con sus divisiones, eso también ya vamos a ser expertos cuando trabajemos en una unidad coronaria, por ejemplo. Hay fisioterapia en la unidad coronaria. Ahí ustedes ya son expertos en la circulación cardíaca, las coronarias, todo dónde van, la derecha, la izquierda, eso es importantísimo, ¿ya? Pero esto del dolor es lo que nos tiene que llamar la atención y nosotros tenemos que estar alertas, porque como tratamos dolor, puede ser un dolor de costilla, una neuritis, un dolor muscular del pectoral, podemos pensar muchas cosas también, ¿no es cierto? Pero ese dolor bien típico de corazón es bien característico del problema cardíaco, ¿ya? Ahí, entonces, eso es un dato de irradiación, es importante para que nos vaya a dar esto. Miren, un poco más de la irradiación, ahí están viendo, la irradiación está un poco más incluso hacia la parte anterior del cuello y el mentón, ¿no? Que le duele al paciente, y aparte de la parte interna del miembro superior. Entonces acá es bien constrictivo, opresivo, como si estuviese alguien con un peso, está apretándole en ese nivel. La intensidad puede variar, ahora hay EVAs, ¿no? Es 10/10, dicen, es muy fuerte el dolor torácico. La localización es retroesternal, generalmente en todo ese espacio que están viendo, ¿no? Y si dura 30 minutos, ya generalmente es algo muy grave, porque está el corazón muriendo, está falta de circulación y muerte del músculo cardíaco, ¿no? Miren, también en algunas ocasiones, a veces esa localización del dolor torácico puede ir al hombro, es otro lugar que no hay que descuidar. El hombro tiene muchos dolores de irradiación. Uno de ellos es el corazón, el otro, abdomen. Cuando hablamos de abdomen, vamos a ver que el hombro puede irradiar dolor al hombro por dilatación de las asas intestinales y compresión del diafragma, y el diafragma, como va a evitar la función de los pulmones, puede irradiar un dolor a los hombros izquierdos principalmente. Miren, una cosa medio jalada de los cabellos, ¿no? Pero a veces hay que ver ese dolor de hombro así por algún problema abdominal, puede haber, ¿ya? Entonces aquí está la clave de nosotros, lo que tenemos que saber. Dolor torácico no sugestivo de isquemia. O sea, en el corazón siempre vamos a tener ese dolor por isquemia, ¿ya?
Ya les dije, el corazón cuando se quiere infartar, que se queda sin circulación, es ese típico dolor torácico opresivo, ¿ya? Así que ahí no hay otra cosa que pensar. En cambio, las otras tienen otras características, además digestivas, todo eso, que no vale la pena en el momento de pensar, ¿no? Aparte del dolor torácico, puede tener el paciente diáfores, sudoración fría, palidez, náuseas y vómitos, disnea, que es lo característico, palpitaciones y síncope, una pérdida de conocimiento, ansiedad, sensación de muerte inminente. Eso es lo que se refiere a los pacientes cardíacos, ¿no? Los que han sobrevivido. Eso también hay que tener en cuenta. Miren, si el infarto es masivo, o sea, la arteria coronaria izquierda, por ejemplo, se ha taponado completamente, la muerte es inminente, es rápida. ¿Ya? Viene ese dolor, minutos está el paciente con ese dolor y ya pronto nomás pierde la conciencia y muere. Entonces ha sido muy extenso el infarto de corazón en ese paciente, muy grande. ¿Listo? Entonces no va a ser compatible con la vida, así que nosotros ni lo vamos a ver ni por chiste. En cambio, si es un dolor por insuficiencia solamente vascular, la sangre está pasando, pero así como hemos hablado en diabetes, un hilito de sangre, pero está pasando, entonces ahí es donde todavía va a llegar a un centro y lo van a atender, lo van a salvar a este paciente y nosotros después vamos a atender con rehabilitación cardíaca. ¿Listo? Entonces el paciente que ha venido con infarto y ha sobrevivido, que van a atender ustedes, tiene que dejar que no ha sido un infarto muy masivo. Si hubiese sido masivo no hubiese llegado ni al hospital. Así es la idea. ¿Listo? Entonces, pero cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente de rehabilitación cardíaca, sabemos que ha tenido un preinfarto, entonces ya las reglas cambian, ¿no? Muy probable que vuelva a tener ese problema si no solucionamos la circulación de ese corazón. Entonces ahí nosotros también ya estamos bien en aviso, ¿no? Hasta que se opere no está fuera de peligro ese paciente. Por eso pues, lo tenemos que monitorizar nosotros para atenderlo en rehabilitación y fisioterapia. ¿Sí? Eso es muy importante. No se atrevan a atender un corazón si no tienen los medios, si no tienen monitor, los equipos necesarios, los meds con los que van a trabajar, hasta cuánto pueden hacer de ejercicio, todo eso tiene que estar bien programadito en paciente cardíaco. No es igual que un paciente de acuerdo a lo que dé, no está cansado, ya descansamos, mañana volvemos. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer, pero en cambio el corazón no se puede. Un esfuerzo mayor del que podría recibir, otra vez va a tener infarto. Y ahí puede ser fatal, puede morirse en sus manos ustedes. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando se tenga que hacer rehabilitación cardíaca, esto de saber cuánto de ejercicio podemos hacer, eso es un plan que hacemos con el cardiólogo, ¿no? Decimos, ¿cuánto le puedo dar de meds, doctor? Usted trabaja hasta 6 meds. Y nosotros tenemos 6 meds, ¿cuánto de esfuerzos representaría al paciente? Lo más importante es que el paciente en las actividades de la vida diaria, ahí vienen las importancias de las actividades de la vida diaria. ¿Qué es lo más importante para ustedes? De hecho, de las actividades de la vida diaria son los cuidados, son alimentación, aseo, vestimenta, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Que se vista bien? Para nada, ¿cierto? Que se asee biencito, que se maquille todo. No está tan importante. ¿Qué es lo alimentación? Que cómo, porque sin comer no va a vivir. Entonces que sepa llevarse el vaso a la boca, que cómo se cubiertos que utilice, pueda llevarse los alimentos a la boca igual, pueda masticarlo. Entonces, las actividades de alimentación, que son un punto aparte en nuestro corazón, ahí están clasificadas cuánto podemos hacer por mes, cuánto de desgaste energético puede hacer con esta actividad de alimentación. Solamente desayunar, no puede almorzar porque no le alcanzan sus meses. Así se programa la rehabilitación cardíaca. Entonces, este es solo un rastreo así grande, ¿no? Muchos más detalles hay para
atención de rehabilitación cardíaca. Yo aquí no tengo, en el tórax tenían un simulacro de rehabilitación cardíaca, que nunca lo han podido hacer bien, ¿no? El único lugar donde hay rehabilitación cardíaca verdadera, como debe ser, es en el Hospital Belga de Cochabamba y en el INCOR de Santa Cruz. ¿Ya? Ahora hay otro, igual que el INCOR, no sé qué se llama, en Santa Cruz también. Ahí también dice que hay rehabilitación cardíaca. Entonces, el que quiere hacer rehabilitación cardíaca tendría que estar pensando en ir a esos centros para que ahí aprenda, ¿no? Cómo se hace, cómo tiene que hacer, qué cosas además tiene que saber más para hacer rehabilitación cardíaca. ¿Ya? Que nosotros lo hacemos. Y aquí en rehabilitación cardíaca, otra vez la onda de choque ha entrado con importancia. La onda de choque como estimula la revascularización del tejido, del músculo, entonces es como formador de vasos nuevos, ¿se dan cuenta? Y aquí estamos diciendo que el problema mayor es mala circulación. Entonces, si le crea nuevos vasos, nuevos caminos para irrigarlo mejor a su músculo, sirve. Y es lo que están haciendo con la onda de choque. Están usando para pacientes con posinfarto o con insuficiencia coronaria que requieran mejorar su circulación. Miren, un campo nuevo de la fisioterapia con ondas de choque. Pero basado en ese principio. Siempre, ya les digo miles de veces, y llámense en la cabeza, ustedes que eso tienen que localizar el problema. ¿Dónde está el problema? Si sería un problema de conducción, una arritmia por mala conducción, llámase a la conducción como viene al corazón. Por eso tienen que saber. ¿Ahí estaría bien la onda de choque? Para nada, ¿no es cierto? Es conducción. Entonces es nervioso, nervios, hormonas son las que intervienen en la conducción. Entonces eso tenemos que tratar de ver. Cuando ya está mal el nervio, no está bueno, marca paso, no hay otra. Si no se muere. ¿Listo? Miren, entonces ustedes ya no están, como les digo, invitados de piedra. Corazón, corazón, tenemos que saber mucho de corazón, pero a ver qué cosa tiene. Ha tenido un preinfarto, problema circulatorio, coronario, ya está, en tu cabeza ya está, ¿no? Entonces tengo que evitar mucha sobrecarga. Para esto tengo unidades de meds energéticas que trabajar, todo eso, ya en su cabeza está eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero, que ustedes se pongan cuando tengan ocasión ya de ver un paciente con problema de este tipo, ¿no? Cardíaco, ¿ya? Por eso es importante, en síntesis, ustedes el ritmo cardíaco, la conducción, esto del corazón, nos habló del sensor específico que tienen los nódulo sinusal, nódulo atrioventricular, todos esos nódulos son sumamente importantes para el problema de conducción, pero es otra cosa la circulación. ¿Sí? Bien entendido eso entonces. Estas cosas no vamos a ver. Perdón. Aquí también, mire, la ocultación que hemos hablado, los 4 focos principales que ocultamos: aórtico, pulmonar, tricuspide y mitral. Y hay un foco pulmonar accesorio. Eso, por ejemplo, hemos hablado de la persistencia del conducto arterioso en niños, ¿no? Ese conducto que comunica la aorta con la arteria pulmonar en el vientre materno. Pero cuando nace, apenas nace, se invierten las presiones y ese conducto se empieza a cesar, a tapar, ya no funciona. Entonces, ahí ese conducto queda un resario como un tejidito cicatrizal ahí, cuando uno ya es un niño de 1 año prácticamente, ¿no? Entonces, pero a veces en algunos niños permanece, especialmente aquí en la altura. Y a eso ya se sabe bien por qué permanece en los niños de la altura. Entonces, eso se llama ductus, hemos hablado ya en la anterior clase. El ductus es la persistencia del conducto arterioso que tiene que ser operado. Para ser rehabilitado, nosotros tenemos que decir, tiene que operarse, porque cualquier ejercicio van a ver si el niño se pone morado, lila. Por eso, cuando vean a un niño que llora y se pone así en negrito, moreno, lila,
tiene problema cardíaco, urgente que vaya al corazón, porque no es normal. Llora, en un ratito puede que tenga algún cambio de coloración, ¿no? Pero después al segundo ya está otra vez normal su coloración, su circulación. Pero si ve a un niño permanecer así, medio morado que se vuelve cuando llora, es cardíaco. ¿Miren? Son cosas prácticas que les transmito. Bien, la auscultación acá es lo que hemos hablado también. Miren el pulso y sus alteraciones que puede tener de acuerdo a su forma, amplitud, frecuencia y ritmo. Miren nomás la cantidad de... Pero a nosotros nos interesa que sea taquicárdico o bradicárdico. Ahí nos llama la atención. Uno. ¿Ya? Una vez que tengamos, si tenemos el monitor cardíaco que está tomándonos el electrocardiograma, nos está midiendo el pulso y está viendo la forma del pulso, ahí sí vamos a tener que saber todas esas alteraciones del pulso, porque cada una de estas nos va a conducir a un diagnóstico cardíaco. ¿Listo? Pero eso es más medio, ¿no? Ahora, como les digo, si alguien va a trabajar en terapia, en unidad coronaria o algo así, no, tiene que saber hasta eso. Tiene que saber. Lo que ya es una cosa que se va a ubicar de acuerdo a lo que vamos a... estamos entrando en un pulso magnus. Esto quiere decir que está con mucha sangre en la circulación derecha. Entonces tenemos que regular esa circulación derecha, está fallando. Entonces ya ellos tienen sus monitores, sus medicamentos, todo para mejorar eso, ¿no? Pero esto es solamente es una muestra para que ustedes vean que no es tan sencillo, es complejo, pero sí van a saberlo cuando ustedes trabajen ya en un centro de rehabilitación cardíaca. ¿Sí? Y miren dónde podemos tomar los pulsos. El más rápido, el más frecuente que tomamos es el pulso carotidio, así cuando entramos a ver, por ejemplo, una paciente se ha desmayado, no sé si se ha muerto o qué, entramos a ver en la parte médica, lo primero es el pulso carotidio, donde mejor se puede palpar, ¿no? Porque es la carótida, ya saben cómo es, qué tamaño tiene por uno. Entonces ahí se tocan ahí por delante del centro de masculeo, ahí está el pulso carotidio, ¿no es cierto? También tenemos el pulso radial, que es el más frecuente que usamos, el pulso humeral, ahí está. Y aquí, ¿qué pulso estará tocando ahí? Este es el ombligo, este es el pubis y aquí la región inguinal. La región inguinal, pulso femoral. Femoral. Nosotros hablamos de arteria. Está bien que nuestra policía de guardia sí, la región inguinal, ya. Aquí arteria está ahí, la femoral. Ya. Entonces, todo eso, miren, nos tenemos que acordar cuando tocamos pulsos. A veces están las dos manos vendadas, como estaba escuchando en el estado clínico, ¿no? No hemos podido hacer nada, sus dos manos estaban vendadas, estaban con vendadas. No hemos tomado tampoco el pulso, ¿no? Por esa razón, ¿no hemos tomado el pulso? No, estaban las carótidas, estaba la arteria femoral, estaba la arteria pedia, estaba la arteria poplitea. Tenemos, ¿no es cierto? Siempre un lugar. ¿Ve? Ahí está la arteria pedia, la arteria poplitea, la arteria, aquí esta que arteria está pisando. Tibial. Tibial. Posterior. Siempre tenemos que hablar con apellido más. Tibiales se divide en dos, anterior y posterior. La tibial posterior está por detrás del malleolo tibial, ¿no? Ese es. Bien, las venas, como decíamos, es otro sistema. Las arterias, ya sabemos por qué se llaman arterias o qué cosa hacen. Las venas también. Y hasta anatómicamente la arteria, histológicamente, está compuesto por diferentes capas, ¿no? Tiene un endotelio, se llama la más, o la íntima también se llama en histología, porque está en contacto con la sangre. Y después tiene unas capas musculares la arteria. Dependiendo si es arteria de grueso o mediano o pequeño calibre, va a tener hasta 3 capas de músculo la arteria. Miren. Y después recién viene la adventicia, o sería la aponeurosis, que está cubriendo todo ese paquete de la arteria. En cambio la vena solamente tiene endotelio o íntima,
y está la polineuritis encima. No hay músculo en la vena. ¿Miren? Entonces, ese es un problema que tiene nuestro sistema venoso. Entonces, ¿cómo va la sangre? Porque esos músculos son para que contraiga y la sangre avance, ¿ya? En cambio, la vena no tiene eso. Entonces, ¿cómo se conduce la vena y va hasta el corazón? Porque de los pies, ¿cómo iría? ¿Qué pasa? A ver. Que los músculos actúan como bombas. Los músculos actúan como bomba, perfecto. Eso ayuda a los músculos. Entonces, si no mueve, el paciente no se mueve, está quieto, ¿qué va a pasar? Va a haber una éstasis venosa. Las venas van a estar ahí. Solo ya con que tanta sangre esté empujando, ¿no? Digamos, porque está viniendo la sangre siempre, permanentemente la arteria a desligar todo. Entonces le va a empujar, pero con mucha lentitud. ¿No es cierto? Así es cómo se comporta. Pero para que las venas así hagan esta función, los músculos y todo, la presión que hacemos en la parte inferior con movimientos que hacemos, suba hasta el corazón, tenemos las válvulas. Las venas tienen válvulas. ¿Ya? Y válvulas que dejan pasar de abajo arriba. Una vez que pasa, como la válvula cardíaca, pasa, ya no puede volver abajo la vena, la sangre venosa. Ya ha subido como una escalera y ahí va subiendo a otro, y otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en las varices? Ahora ustedes se darán cuenta qué está pasando en las varices, que es problema de venas. Estas válvulas se vuelven insuficientes. Ya no cierran como deben cerrar, permanecen algo abiertas y cada vez más y más, y la sangre otra vez vuelve a refluir hacia. Y las venas cada vez se van volviendo más gruesas, más tortuosas, todo como ven las varices que han debido observar en el paciente. ¿Listo? Entonces, es otra cosa el sistema venoso, otra cosa el sistema arterial para nosotros. Así tenemos que entender. Hay pulso venoso solamente con equipos, no podemos percibirlo manualmente. Esto, la determinación de la presión venosa central, se realiza en todos centros de terapia intensiva, ¿ya? Porque esta es la presión más precisa para poder dar líquidos al paciente. Es la presión que nos da. Le falta 1 litro, le falta medio litro, le falta 3 litros. Esta presión venosa nos va a dirigir en ese aspecto. Y es una forma de canalizar. Tenemos que poner un catéter al corazón, ¿miren? Con la presión venosa central, por eso es central, porque está en el corazón el catéter. Y con eso vamos a medir con un sistema que mide las venas, un aparatito ahí, ese va a medir la presión venosa central en terapia intensiva, ¿ya? Pero también está con un catéter en corazón. Y lo hemos puesto a través de la arteria subclavia. La arteria subclavia es la arteria que está por debajo de la clavícula, es la arteria que va a ir al corazón. ¿Listo? Entonces, cuando digo presión venosa central, ¿qué es presión? Es una forma de medir la presión más exacta para poder suplir los líquidos que le faltan. ¿Listo? Por si acaso eso hay que saber. Miren las ondas del pulso de las venas. Diferencia del electrocardiograma que está a su lado, ¿no? Miren, las venas tienen otro tipo de pulsaciones, más como remolinos, ¿no? ¿Cómo qué? Porque no se contraen. En cambio aquí, el electrocardiograma es por contracción precisa, ¿no? De las arterias. Onda P, Q, R, S, T, U, hay esas letras, pero cada onda tiene su significado para nosotros. La onda P es contracción de la aurícula, la onda PQ es ventrículo, todo tiene su lugar, pero eso ya van a aprenderlo cuando esté en una unidad, como les decía, de problema cardíaco, ¿no? Pero igual, si hay cursos para electrocardiograma, no sé si se han visto. Si alguien tiene que ese curso y va a aprender cómo se interpreta
un electrocardiólogo no es nada del otro mundo, conociendo la circulación de nuestro corazón. Eso sí, si no sabe nada de nada, no, tampoco no va a entender nada. Bueno, pero si sabe que hay circulación derecha e izquierda, cuándo sangre oxigena, cuáles se contraen en sístole, cuáles se... ahí va a entender fácil. ¿Sí? Eso. Entonces el pulso venoso completamente tranquilizado. Bueno, aquí estamos para muchas. Ahí está la presión venosa central. Este es el brazo que se puede poner. El paciente tiene que estar en posición semi-Fowler, decimos, o sea, con el espaldar a 45 grados o a 60 grados. La angulación para que el paciente esté con la cabeza arriba y el tórax abajo. ¿Ya? Ahí se mide la presión venosa, pero con un catéter que está dentro del corazón. Eso es en terapia, cuando queremos saber exactamente cuántos de líquidos vamos a dar al paciente. Miren, hay un paciente con ingurgitación. ¿Qué venas se restan? Yugular. ¿Cuántos yugulares tenemos? Hasta ahí. 3. Bueno, vamos a estar más. Aquí la palpación choque de la punta, eso no nos interesa. Esto sí nos interesa, esto hemos hablado, ¿no? ¿Dónde vamos a usar el estetoscopio? ¿Ya? Entonces aquí en la implantación del pezón es importante. Supuestamente el pezón está ubicado en el quinto espacio intercostal de nuestro tórax. ¿Listo? Y línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, ahí está el pezón. Pero eso es muy variado. Ya nomás ustedes podrán ver, mujer, hombre, ahí nomás ya varía muchísimo, ¿no? Entonces, el pezón en el hombre puede ser una referencia, ¿no? Bueno, pero en la mujer ya ahí cambió todo, incluso por la edad, todo cambia completamente. Entonces, lo mejor es la referencia del esternón y las costillas, ¿no? Para poder contar los espacios intercostales. Entonces acá, ahí están los 4 focos de auscultación que hemos hablado, ¿no? En la teoría. Aquí está el esternón, el manubrio esternón, o sea, la cabeza del esternón, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides. Este es el apéndice sifoides. Entonces, ¿qué hemos dicho? En el lado derecho empezaremos. La primera costilla ni se la toca ni se la ve nada. Pero el segundo arco intercostal sí. Este es bien prominente incluso en nuestro tórax. El más prominente aquí. Ese es la segunda costilla. Entonces aquí está el primer espacio. El segundo espacio intercostal para externar al lado del esternón. Ese es el foco aórtico. Miren, ahí tienen que... ¿Por qué hemos dicho que es foco aórtico? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué decimos foco aórtico, foco pulmonar? ¿Es porque saber que son las valvas y punto? ¿O qué? Porque en ese lugar es más nítido la válvula aórtica. Que ya sabemos quién es, dónde está la válvula, qué hace. ¿Sí? Entonces, las alteraciones de la válvula aórtica vamos a sentirlas, vamos a auscultarlas, escucharlas mejor en este foco. Por eso es foco aórtico. El ritmo sigue nomás 60, 80 kilómetros, va a seguir. Pero alguna alteración de un soplo anterior, telesistólico, isosistólico, hay también diferentes variedades de soplo, pero el soplo al final es patológico, ¿no? Siempre es malo. Entonces, ahí decimos, ay, bien clarito, acá se escucha. Aquí más o menos, aquí nada, casi aquí muy poco. Entonces el problema está en la válvula aórtica. El cardiólogo se guía en eso y ustedes también podrían guiarse, ¿por qué no? ¿No es cierto? Si sabemos que ese es el problema, entonces por eso estamos escuchando otra cosa ahí rara, más nítida. Podemos escuchar tal vez en los otros focos también, pero más exacto va a ser en eso, porque es problema de la válvula aórtica. Es la irradiación que tiene la válvula aórtica.
El segundo espacio intercostal izquierdo, válvula pulmonar. Miren, paraesternal izquierdo, pulmonar. A base del apéndice sifoides, válvula tricuspidia. ¿Sí? O válvula, también hemos dicho, de derecha, ¿no? Entre la aurícula y el ventrículo. Tricuspidia. Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, que supuestamente es el pezón ahí, mitral. Mitral. ¿Listo? Válvula mitral. Entonces, ahí tenemos los 4 puntos de auscultación cardíaca que nosotros tenemos que saber con las válvulas que son el punto del problema cuando hay algún ruido patológico del pulmón que es sordo. Bien, ahí está, ¿no? Ahí está el corazón latiendo, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Todo momento está haciendo eso. Y hemos hablado de los dos ruidos cardíacos, ¿no es cierto? Dos ruidos cardíacos, uno por sístole y otro por diástole. Y ahí también hemos dicho qué pasa con la sístole, cuáles válvulas se abren, cuáles se cierran. Eso sí tenemos que saber. Ya el jueves tenemos examen, a ver qué pasa con un soplo sistólico, qué pasa con las válvulas. Lo que pasa es que estas se abren, estas se cierran y dan ese ruido, y esto, listo. Ahí están pocos. Y el accesorio más que hemos dicho de pulmón. Pero eso que sea para los cardiólogos, nosotros que escuchemos bien los 4 focos principales, dice. Primero, miren cómo está analizado todo esto en la parte médica. Entonces analizamos el primer ruido, por qué se debe, qué pasa con la cáncer, todo, que a nosotros no nos interesa mucho. Lo importante es saber por qué se está produciendo y qué pasa, qué hace con el primer ruido. Entonces viene el aumento, segundo ruido igual, intensidad, ciclo respiratorio, ciclo cardíaco, todo eso es un análisis. Y a veces es el tercer ruido que normal en niños, ¿sí? Pero yo no quiero complicarles porque eso es el cardiólogo, ni yo escucho nunca ese tercer ruido, pero ellos, los cardiólogos, sí, aquí está el tercer ruido. Entonces tiene este problema, puede buscar algo, ¿no? Y hasta cuarto ruido, ¿no? Cuarto ruido cardíaco. Y lo patológico de los ruidos, los soplos. Eso es lo que ustedes van a escuchar, soplo cardíaco. Entonces ese momento paran las orejas, si no es para fisión. Primero que se determine su soplo, por qué es, qué pasa, qué va a hacer. El cardiólogo tiene que darle una orden precisa. Y ya estamos viendo que la rehabilitación cardíaca no es cualquier rehabilitación. ¿Sí? Entonces, para eso es lo que nosotros necesitamos saber, para hacer un diagnóstico por lo menos grande, decir, este corazón no está normal, tiene algo, necesitamos que el cardiólogo nos dé una orden bien precisa. ¿Ya? Eso. Por eso tienen que auscultar, miren, para eso es el estetoscopio. Que antes los médicos, ¿para qué se trata de estetoscopio? ¿Qué cosa va a hacer con el estetoscopio? ¿Qué tiene que dar masajes? ¿Qué cosa va a hacer con...? Eso era antes, ¿no? Cuando el fisioterapeuta era solamente, pensaban que era solamente que tenía que aplicar calor, frío y masaje. No, nosotros ahora, imagínense, para usar la onda de choque, tenemos que saber qué arteria está, dónde está, en cuál de sus ramas es la insuficiencia, para mejorar la circulación en ese nivel, darle más circulación. Eso ya es otra cosa, ¿no? Esa es ya una alta medicina, ya tiene que saber mucho de corazón. Estamos pasando todos. Imagínense cómo hemos llegado, a qué nivel están, ya ustedes tienen que estar. Y todavía, ¿qué más habrá? Y ahí están los soplos cardíacos, las causas, todo. Pero yo les digo en síntesis, la causa son las válvulas, ¿ya? Entonces, así, de forma práctica hay que tener, ¿no?, en la cabeza.
si escucho soplo, hay algún problema valvular. Pero el problema valvular me va a repercutir sobre la hemodinámica del corazón, sobre la sangre. Si tenía que pasar 50 cc de esta aurícula a este ventrículo, ahora está pasando 30 y 20 se queda, eso va a ser un problema serio del corazón a la larga. Y no es muy a la larga el corazón. En unos par de años ya va a estar con muchas patologías por falta de haber compensado este corazón que tenía que recibir 50 cc de sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces el problema es valvular, que no está pasando bien la sangre, o está insuficiente la válvula, o está estrechada la válvula. Son dos problemas de válvula: estrechez e insuficiencia. Nada más, no es más tampoco. Pero ¿qué produce insuficiencia? ¿Qué produce estrechez? Eso, si hay un chorro de enfermedades que producen estrechez, que producen insuficiencia, entonces ahí es otra cosa. Pero nosotros que sepamos que el problema valvular soplo, ya está. Ahí estamos bien entendidos. Y ahí están los soplos diastólicos. Miren, mesodiastólico, telediastólico, holodiastólico, que es todo el tiempo. Soplos inocentes, aquí el soplo de los estudiantes que a veces se produce a nivel de el espacio interescapular. Esto también a veces es importante, el espacio interescapular. Siempre en la parte anterior está la tráquea más gruesa, la tráquea y los bronquios que van a llegar ahí. Entonces a veces la tráquea es de un grueso calibre. Los bronquios son menor calibre que la tráquea, pero también no dejan de ser gruesos, bronquios primarios, derecho e izquierdo. Entonces, ese paso de la tráquea de un espacio mayor a un espacio menor da soplo. ¿Ya? Entonces se escucha como un soplito ahí, pero bien anterior, no hay ningún foco aórtico, ¿no? Ni pulmonar, ni mitral. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, escucho el esternón ahí, ¿no? Ahí está la tráquea detrás de eso, ¿no es cierto? Ahí escucho un soplito, ¿qué pasa ahí? Ah, debe ser de la tráquea. Entonces, esos son los soplos inocentes que a veces más alto todavía, el paso que tiene de la boca a la laringe, ¿no es cierto? Nuestra boca es mucho más amplia que la laringe, ¿no? Y la laringe que se está abriendo y cerrando por la epiglotis, ¿no? Entonces, la laringe, ese paso de un espacio igual, mayor de aire, a otro espacio menor, produce soplo. Esos son los soplos inocentes. Bien, entonces, miren, eso en parte cardíaca, que quería que, o quiero que sepan, ¿no? Bien, ¿están? Si saben todo esto lo más elemental, lo van a hacer muy bien, no necesitan más. Ahora, si quieren ya ser más expertos, ya saben, se van a especializar, porque van a Estados Unidos, al hospital de Monte Sinaí, de cirugía cardíaca, ¿no? Donde hacen el trasplante. Bueno, ahí está también mejor, ¿no? Van a ser expertos. Esto, muy bien. Entonces ahora, por razón de grandes vasos, decimos en el programa de semiopatra, está así, ¿ya? Semiopatología de grandes vasos. Entonces acá yo he querido unir para ustedes, yo siempre estoy pensando en fisioterapia, porque otra cosa es en los libros de semiología de medicina, ¿no? Es otro enfoque del médico, tenemos que saber otras cosas más, como hemos visto en algunos pasajes de la semiopatología cardíaca. Entonces acá igual, pero esto quiero que sepan, porque esto a veces se van a enfrentar. Tenemos los grandes vasos. Una patología muy frecuente en las arterias es el aneurisma. Van a hablar ustedes de aneurisma. O sea, ¿qué saben? Había tenido un aneurisma en el cerebro y se ha muerto. Uy, qué pena, ¿qué será el aneurisma? No, ¿por qué no saben? Un vaso sanguíneo estaba con una malformación, ha reventado esa malformación y se ha muerto por hemorragia en el cerebro. Listo, eso entendemos nosotros. ¿Ya? Entonces el aneurisma es una falla, miren, hemos estado hablando ya de las capas musculares que tiene la arteria, ¿no es cierto? Ahí es la anomalía congénita de las
en los músculos de la arteria, de la capa muscular, no está bueno. ¿Ya? Seguramente por algún problema genético o algo, esa capa se ha formado deficientemente, o es una sola capita, como una arteriola finita, y esa capa no va a resistir el bombeo de la sangre permanente que va a pasar por ahí. Cada segundo estamos viendo que tenemos latidos, ¿no es cierto? Entonces ahí eso los debilita, se infla como un globo y hasta que revienta, ¿no? Y sangrado, ¿no? Y como es una arteria grande, gruesa, en minutos está muerto, ¿no? Muerto. Entonces ese es el aneurisma. Ahora, el aneurisma donde más se presenta es en el cerebro, ¿ya? El cerebro tenemos las arterias cerebrales, bueno, que más frecuentemente. Y ahora que tenemos los métodos de estudio más importantes, resonancia, la tomografía con contraste para estudiar circulación, solamente todo eso, hemos evitado, generalmente no había sido un solo aneurisma el paciente tiene. Si tiene aneurisma, hay que buscar más y a veces encontramos hasta 3 aneurismas en ese cerebro. Entonces, esto nos explica por qué antes los cirujanos de neurocirugía, el aneurisma lo hemos operado con éxito. Le he cesado el aneurisma, hemos visto bien, le he abierto toda la cabeza y he visto dónde estaba el aneurisma y estaba cesado. A los pocos días, otra vez el paciente mal, de pronto se ha muerto. Le ha operado mal, el doctor, ¿no? Le ha operado mal, por eso se ha muerto, no le ha solucionado el problema, por eso. Y así eran los comentarios, que realmente pero cerrado bien, hecho bien todo. ¿Por qué se ha muerto ahora? Se ha vuelto a abrir el aneurisma. Las autopsias, todo ya han servido para que no estaba bien ese aneurisma, pero